Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes 14 de abril de 2023 en este episodio que es el número 81 de Pregunta a Jorge, que hoy vamos a dedicar a hablar sobre la denegación de la incapacidad permanente. Como siempre os quiero recordar que vamos a hacer una primera parte introductoria con algunos conceptos sobre la denegación de la incapacidad permanente y luego contestaremos a las preguntas que hayáis formulado a la audiencia durante esta semana. Si quieres que tu pregunta salga en vídeo, en la sección de preguntas, puedes hacerlo en los detalles de este vídeo, tienes un enlace y te vas a poder grabar con tu móvil. Si vemos tu cara, máximo 20-30 segundos y te resolveré la consulta. Y ahora sí, vamos a empezar a explicar este vídeo de hoy de la denegación de la incapacidad permanente con algunos conceptos claves que os voy a explicar. El primero de ellos es los conceptos, los motivos por los cuales se deniega la incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Y hay varios motivos y el primero de ellos es uno que es importante, que es no cumplir los requisitos jurídicos para poder obtener una incapacidad permanente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si es por una enfermedad común es necesario tener unos años cotizados, ¿de acuerdo? Es decir, que te exigen una cotización, unos años trabajados, cotizados a la Seguridad Social para poder acceder a la pensión. Por ejemplo, si tienes 52 años, debes haber trabajado 8 años. Si tienes pues entre 31 y 40, 5. Y así de una progresión hasta los 65 o los 67 años. ¿De acuerdo? En cuestión de más tiempo sea exigible pues, trabajar, ¿no? O sea, más edad tenga yo, más años me van a pedir de cotización para tener una incapacidad. En relación con la situación, es decir, si estamos de alta o asimilado al alta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no estamos afiliados a la Seguridad Social de alta, no podemos cobrar una pensión de incapacidad permanente por enfermedad común. Es decir, imaginaos que a mí me despiden y pues estoy en el paro, ¿de acuerdo? Estar en el paro cobrando una pensión se puede pedir una incapacidad permanente porque es una situación asimilada al alta, ¿vale? Aunque yo no esté de alta, estoy asimilado al alta. Si agoto el paro contributivo, la pensión del paro, será necesario que yo esté inscrito como demandante de empleo para estar en situación asimilada al alta, porque si no sigo inscrito, entonces dejaría de estar asimilado al alta y no podría solicitar la incapacidad permanente, ¿de acuerdo? También la podemos solicitar estando de alta laboral, estando de baja médica y en otras situaciones que son asimiladas al alta que podéis ver ese concepto, ¿vale? En función de la contingencia, a lo mejor no hace falta estos requisitos. Por ejemplo, si es un accidente de trabajo, no nos piden el tema de la afiliación o no se pide una cotización y entonces si es una enfermedad profesional tampoco. Entonces tenemos que saber primero cuál es nuestra contingencia para cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Y este es uno de los primeros motivos de denegación. Realmente son pocos los que se denegan por este caso, pero lo hemos de tener en cuenta. ¿Qué más cuestiones? Otra cuestión que es, hay más volumen de este caso es el agotamiento de las posibilidades terapéuticas. En la resolución lo que suele decir es que las posibilidades terapéuticas no están agotadas. Recordemos que el concepto de incapacidad permanente es pues, aquella persona que se encuentra en una situación de padecer una enfermedad o unas lesiones pues, crónicas y graves que ya no sean susceptibles de tratamiento médico. Si hay un tratamiento médico posible que haga que pueda mejorar esa capacidad de trabajar, entonces se va a denegar y estará bien denegada. Se concede una incapacidad cuando ya no se puede hacer nada más, cuando tenemos este concepto de secuelas. Es importante que eso te tenga en cuenta y a veces se solicita de forma prematura esta incapacidad y nos lo deniegan por este motivo. ¿Qué más casos existen? Y el más común de todos, pues que no se aprecian limitaciones funcionales relevantes. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor sí que están de acuerdo en que tienes un diagnóstico, ¿no? En que tienes una depresión, pero a criterio del IMSS no es suficientemente grave como para tener una incapacidad permanente. Este es el motivo fundamental y el que más se utiliza por parte de la Seguridad Social para denegar. Y la mayoría de juicios, el gran número y el porcentaje mayor de juicios versan sobre esto, sobre lo que se llama el alcance de las limitaciones funcionales. Para mi entender como trabajador, me limitan para hacer cualquier tipo de trabajo y para la Seguridad Social, pues no le limitan. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es la labor que tiene que hacer el juez en determinar si en base a esos informes médicos está limitado para el trabajo o no lo está. ¿De acuerdo? Y este es el motivo fundamental de denegaciones. Es decir, que
Para ellos no es suficientemente grave. Estos son los motivos de denegación principales. Hay otros, pero básicamente son estos tres que os quería remarcar. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos si nos deniegan la incapacidad permanente? Pues bien, lo que dice la ley es que nos permite hacer una reclamación previa. Esta reclamación previa se interpone o se debe interponer en 30 días hábiles. En 30 días hábiles desde que nos han notificado por correo certificado a nuestro domicilio la resolución. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 30 días hábiles y quiere decir esto que no cuentan ni fines de semana ni festivos y a partir de esos 30 días tiene que estar, dentro de estos 30 días, perdón, tiene que estar interpuesta esa reclamación previa. ¿Ante quién? Pues ante la Dirección Provincial del INS, que básicamente es el mismo órgano que ha dictado la resolución denegatoria. ¿Por qué se llama reclamación previa? Porque es una reclamación que se tiene que hacer con carácter previo y obligatorio a la interposición de una demanda, ¿vale? Reclamación previa a la vía judicial, ¿no? Entonces, como darle una segunda oportunidad a la Seguridad Social para que lo revise, que a la práctica están tan saturados que no están ni resolviendo, ¿de acuerdo? Y es importante tener en cuenta que una vez nosotros hemos interpuesto dentro de esos 30 días la reclamación previa, a partir del día que nosotros la hemos interpuesto, el INS tiene 45 días hábiles para contestar. Si pasan 45 días hábiles, que esto está ocurriendo mucho, es lo que se conoce como silencio administrativo. Y en esos casos, a partir de esos 45 días hábiles, cuando terminan esos 45 días hábiles, tendríamos 30 días hábiles para interponer demanda. Si la Seguridad Social resuelve ese recurso dentro de esos 45 días hábiles, desde que nos notifiquen esa resolución de la desestimación de la reclamación previa, tendremos 30 días hábiles para interponer demanda. Una cuestión importante también sobre la denegación de la incapacidad permanente es, ¿me tengo que reincorporar al trabajo o no? Bien, y eso depende, como todo casi en el mundo del derecho, depende. A veces es difícil tener una respuesta cierta, ¿no? Si es pasado los 18 meses de baja, es decir, que ya se ha agotado el periodo de baja y estamos en prórroga de efectos, en ese caso la resolución denegatoria de incapacidad siempre va a suponer el alta y por lo tanto deberemos reincorporarnos o solicitar las vacaciones si no las habíamos disfrutado o cobrado a la empresa, ¿vale? Entonces tenemos que reincorporarnos, ¿vale? Es un alta. Y contra ese alta no se impugna, no se reclama, lo que se hace es reclamar la incapacidad permanente. Si es antes, es decir, entre el día 1 de baja y los 18 meses, ahí puede haber dos cosas. Que nos denieguen la incapacidad permanente que hayamos solicitado y además nos extingan la situación de incapacidad temporal, nos den el alta, o que denieguen la incapacidad permanente pero no digan nada de la baja, por lo tanto continuemos de baja. ¿De acuerdo? Por lo tanto debemos de tener muy clara esa resolución y qué es lo que nos está diciendo esa resolución. Porque puede ser que deniegue la incapacidad pero siga de baja, o puede ser que deniegue la incapacidad y además me dé el alta. Entonces debemos de estar atentos en este caso. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Y por último, acabaremos con dos conceptos. Si vamos a juicio, para valorar la reclamación, ¿no? Me han denegado la incapacidad. Tenemos muchas preguntas hoy sobre eso y vamos a estudiarlas, ¿no? Es muy importante que solicitéis el informe de síntesis. Si estáis en Cataluña es el dictamen del ICAM, ¿vale? ¿Por qué? Porque este informe de síntesis es el informe que ha hecho el inspector médico de la Seguridad Social, que ha servido de base para que el EBI emita el dictamen propuesta que se ha utilizado para dictar la resolución denegatoria. Por lo tanto, tener ese informe de síntesis que no lo envían con la resolución, se tiene que pedir aparte. Y hay mucha gente que confunde el informe de síntesis con el dictamen propuesta. No tiene nada que ver. El dictamen propuesta es como un resumen de ese informe de síntesis. Pero en el informe de síntesis vamos a ver todo lo que ha valorado, qué informes se ha tenido en cuenta, qué observaciones ha hecho ese inspector médico. Vamos a verlo todo, qué conclusiones saca. Entonces, es muy importante tener ese informe de síntesis porque nos va a ayudar a valorar la viabilidad de poder recurrir o no esa incapacidad permanente, por un lado, y además nos ayudará también a preparar toda la estrategia para poder ganar el caso cuando reclamemos. En Cataluña es lo mismo, es el dictamen del ICAM. Para solicitarlo lo podéis hacer por la sede electrónica del INS y en Cataluña yo os recomiendo que vayáis directamente al ICAM para poder solicitar una copia de ese dictamen que os lo entregan al momento con vuestro DNI. ¿De acuerdo? Y por último, ¿qué hemos de tener en cuenta? El tema de la posibilidad de que si esa sentencia nos la deniegan, ¿no? Es decir, si vamos a juicio, hemos hecho todos los pasos y nos deniegan, hay la posibilidad de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. ¿De acuerdo? Se puede recurrir en suplicación y ese tribunal va a ver si hay un error en la valoración de la prueba por parte del juez. ¿De acuerdo? Es decir, que
hay una posible denegación judicial también y que nos quedaría una última vía de recurso al Tribunal Superior que también podemos usar. Muy bien, y dicho esto, como siempre, antes de entrar a las preguntas de la audiencia y los vídeos que tenemos en este caso de Rosa María y de Luisa, quiero daros el consejo, como siempre, de Patty con la cuña sobre nuestro servicio de Campaign Premium, que seguro que te puede interesar. Dentro del vídeo. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge, debes saber que haciéndote suscriptor premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración y donde además podrás participar. De hecho, incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores premium. Recuerda que Campaign Premium es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online, descuentos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en campaignabogados.com/premium. Bien, gracias Pati. Y ahora ya sí, vamos a empezar con los vídeos de las preguntas. En este caso tenemos a Rosa María Hernández Vilar, dentro vídeo. Hola, soy Rosa María Hernández. Me hice daño en el brazo trabajando. Desde entonces lo tengo cada vez peor. Me han denegado la incapacidad 2 veces, a pesar de haber estado los 2 años que permite la ley por incapacidad temporal. Y ya me han sacado más cosas. Tengo ansiedad, tengo depresión. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bien, gracias Rosa María. En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que pues, si te han denegado la incapacidad 2 veces, no quiere decir que no lo puedes volver a hacer en una nueva ocasión. Lo que sí que es importante es que cuando ya tengáis pues, unos antecedentes previos, es decir, que os hayan denegado la incapacidad permanente en vía judicial, en este caso incluso en 2 ocasiones, es importante tener en cuenta que pues, lo que tendríamos que valorar es que tengamos informes nuevos que pues, acrediten que hay una agravación respecto a la situación anterior. Y si hay una agravación respecto a la situación anterior, pues podríamos instar un nuevo procedimiento. Podemos instar tantos procedimientos como queramos, hasta que no cumplamos la edad ordinaria de jubilación. Eso sí, yo lo que os diría es, si ya habéis tenido un procedimiento previo o próximo en el tiempo, lo que tenéis que justificar muy bien es que ahora estáis peor de lo que estáis antes. Si estáis igual, pues se tiene que hacer una estrategia distinta, o valorarlo de una forma diferente. Pero sí que es importante que tengáis en cuenta eso, que se tiene que intentar pues cambiar la estrategia y tener unos documentos que acrediten que habéis empeorado para tener unas posibilidades de ganar el caso. Gracias por la pregunta, Rosa María. Vamos con otro vídeo de Luis, en este caso, dentro del vídeo. He pasado el tribunal médico. A los 16 meses me dicen que me dan de plazo que el día 6 de abril, a partir del día 6 de abril podría a pasarla otra vez, porque me cumple en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en mayo, el 8 de mayo. Entonces quería saber qué era mejor, si que lo hagan ellos de oficio, que me lo van a denegar ya por segunda vez, o por lo que viene en la carta, o me lo hagáis vosotros. Bien, gracias por la pregunta. Yo en este caso, que ya lo he solicitado estando de baja y te lo han denegado, seguramente la mejor estrategia sería esperar a agotar esa baja y ver qué es lo que acaba resolviendo. Seguramente pues, digan lo mismo, pero lo primero sería estudiar los informes médicos, aprovechar que tenemos un informe de síntesis, o que lo podemos tener, como decía antes Luisa, para solicitarlo y ver por qué te lo denegaron, ¿vale? Esto es importante, que lo pidas y lo tengas, y así también te va a ayudar a preparar esta última pues, revisión de los 18 meses, y lo que te diría es pues que esperes a que ellos agoten el procedimiento, preparar bien los informes y a partir de ahí estudiar las posibilidades, ¿de acuerdo? El hecho de que lo hagamos nosotros o vosotros, a ver, si lo hacemos nosotros, el tema es que te podemos guiar en esa estrategia, pero yo lo que te diría es que contactaras, que viéramos la valoración y si vemos que es viable, pues te diríamos cuál es la mejor estrategia. Pero en definitiva yo seguramente en este caso me esperaría agotar la baja y que ellos dicten la resolución, pero solicitando ese informe de síntesis que te decía. Gracias Luisa por la pregunta, vamos con otras. Nos pregunta en TikTok Marisol Sánchez: si me deniegan la incapacidad permanente y la empresa ya me ha dado de baja por cumplir los 545 días, ¿quién me tiene que pagar ahora? Bien, cuando pasan los 545 días, después de eso pasa el pago directo, que se cobra del INS o de la mutua. Si te han denegado la incapacidad permanente, te dan el alta y por lo tanto tienes que reincorporarte a la empresa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí es la empresa la que tiene que pagarte las vacaciones, o si estás de alta con trabajo efectivo, pues así. Pero, es decir, la empresa, cuando pasan los 545 días, no quiere decir que se agote el contrato y que se extinga. Está suspendido
hasta que se dicte una resolución, y en este caso ha sido denegatorio, y por tanto tienes que volver a tu puesto de trabajo. Vamos con otra pregunta de YouTube. Fernando Castillo dice: he recibido un SMS de la mutua que dice que se ha iniciado un expediente por secuelas. ¿Significan que no me dan la incapacidad? Bien, gracias por la pregunta. En este caso, esto es lo que se conoce, Fernando, como las lesiones permanentes no invalidantes. Cuando hablan de esto de secuelas, la mutua, te recomiendo que puedas verlo en nuestra web. Este concepto de lesiones permanentes no invalidantes es solo para accidentes laborales, y en este caso es porque ellos entienden que la limitación es pequeña, es de una entidad medidor, no llegaría a una incapacidad parcial, tampoco a una incapacidad total, y entienden que pues es una lesión que se paga por un baremo. Hay un baremo que se va actualizando con unas cuantías que son bastante irrisorias, y lo que hacen es pagar una cantidad pequeña porque hay una secuela que entienden que no es muy importante. A veces se hace estos expedientes cuando debería pagarse una parcial o incluso una incapacidad total para la profesión. Por lo tanto, yo te recomendaría que pudieras hacer una valoración, y que sepas que contra esa resolución que te concedan las lesiones permanentes no invalidantes siempre puedes recurrir. Gracias por la pregunta, Fernando. Vamos con otra. Manuel Sá dice lo siguiente: me han denegado la incapacidad por ansiedad, depresión, agorafobia. No entiendo cómo el ICAM, que te atiende en 10 minutos, no da peso a los informes de los especialistas que me llevan desde hace años. ¿Y cómo puede ser que reconozcan las patologías, pero digan que no te afectan en la vida diaria? La reclamación previa me la estáis llevando desde vuestro despacho. Bien, gracias, Manuel, por la pregunta y por la confianza depositada en nuestro despacho, por supuesto. Y lo que te diría es que es lo que comentaba en el principio de este vídeo, en el que hablábamos sobre los motivos de denegación, ¿no?, del INS, y uno de ellos, el tercero que os explicaba, es el que es más frecuente y en el que ha pasado en tu caso, Manuel, que es que lo que vienen a decir es que, vale, yo te digo pues que sí, que tienes estas patologías diagnosticadas, pero entiendo que no te limitan lo suficiente como para dar una incapacidad, ¿de acuerdo? Y en tu caso, pues, tu criterio y el nuestro del despacho es que sí que te limitan para que te den una incapacidad permanente. Y por lo tanto, el juicio va a versar sobre esto, ¿vale? Va a ser una reclamación, vendrá denegada en un 90 y pico % de posibilidades, y tendremos que ir a juicio. Y el juicio va a ir sobre esto, Manuel, sobre si realmente estas limitaciones, en base a los informes que tenemos, pues te limitan para trabajar, o por el contrario, el juez entiende que no, que el INS tiene razón y no son suficientes. El alcance de esas limitaciones funcionales es la clave en este caso, ¿de acuerdo? Porque, insisto, no hablamos de enfermedades propiamente, sino de cómo afecta una enfermedad a una persona, y a cada persona le afecta distinto, y por eso se tiene que ir el caso por caso y cada juicio es distinto. Gracias, Manuel, y mucha suerte. Vamos con otra pregunta. Miguel Ángel dice: en caso de denegarte una incapacidad que te dieran el alta, si recurres y pasado el tiempo te dan la razón concediéndote, por ejemplo, una total, ¿qué ocurriría con todo ese tiempo que has trabajado con esas patologías? Bien, ese tiempo pues lo habrás trabajado, lo habrás cotizado, lo habrás cobrado y no pasa absolutamente nada. No te van a pagar atrasos de la incapacidad permanente, pero una vez te den la incapacidad permanente, tu contrato se va a extinguir y vas a empezar a cobrar la incapacidad desde ese momento. Lo que no se puede hacer es cobrar a la vez, con efectos retroactivos, pues lo que hayas cobrado del trabajo más la incapacidad, ¿vale? Pero esto sucede mucho, es una muy buena pregunta, Miguel Ángel, sucede bastante, y esos son los efectos prácticos de lo que sucede en este caso. Otra pregunta, Jenny Maribal dice: me denegaron la incapacidad, tengo un desgaste en la columna, asma y soy diabética. Ya me han operado 2 veces, tengo endometriosis y fibromialgia. Llevaba 2 años de baja médica y me dieron el alta, no sé qué hacer. Bien, pues lo primero que tendrías que hacer, Jenny, en este caso es pues valorar las posibilidades de solicitar una incapacidad permanente. Es decir, si has pasado ya agotado la baja médica durante más de 2 años de baja o 2 años, lo primero que tenemos que hacer es pedir ese informe de síntesis que os decía, ver todos los informes de reumatología, pues del traumatólogo, del neumólogo, del internista que puedas tener, y valorar si cumples criterios a nivel médico para solicitar la incapacidad permanente, o a nivel legal también, jurídico, a lo mejor no cumples requisitos y demás. Entonces tendríamos que estudiarlo todo y hacer una valoración. Para eso, ya te digo, puedes contactar con nosotros o hacerte premium y lo veremos. Vamos con más preguntas. Ania Álvarez: he estado de baja durante 18 meses y me han dado el alta. Estaba por cuenta ajena y ahora quiero hacerme autónoma. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar para volver a coger una baja y cobrarla? Bien, gracias por la pregunta, Ania. En este caso tienen que pasar 6 meses para que el INS te la dé sí o sí, ¿de acuerdo? Porque en el periodo de 6 meses, después de una incapacidad denegada, el INS tiene la facultad de valorar si esa baja es una recaída o no y de denegarla, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no pasen 6 meses, no podrías solicitar de nuevo una baja médica, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta, Ania.
Vamos con otra pregunta. Suat Hamada dice, me denegaron la incapacidad y estoy esperando notificación. ¿Puedo ir por la vía judicial estando trabajando? Sí, no hay problema. De hecho, es lo que comentábamos con el caso antes de Miguel Ángel, ¿no? Me deniegan la incapacidad, yo tengo que volver a trabajar, recurro y ¿qué pasa, no? Si luego me la dan. Pues sucede en muchos casos, esto, Suat, es decir, que hay muchas ocasiones en las que se recurre, se reclama y una persona está trabajando, porque le han dado el alta y por lo tanto esto es así y no hay problema. La recomendación en todo caso es que antes de llegar a juicio pudiéramos, si se da el caso, estar de baja de nuevo en alguna ocasión, porque si no, el INS esto lo utiliza como argumento. Dice, hombre, esta persona, ¿vale? Le denegaron, lo invento, ¿no? Ahora en 2022, en abril, le han denegado la incapacidad y el juicio, imaginaos que es aquí un año, en abril del 23, pero ha estado trabajando todo este año. Si está trabajando todo este año y pide una incapacidad, pues no es coherente, ¿no? Y este argumento lo utiliza la Seguridad Social y es importante intentar desvirtuarlo al máximo posible. Y vamos por último, tenemos por aquí en Instagram Silvestre que nos dice, he tenido 2 juicios y en los 2 juicios me ha venido denegada. He hablado con el abogado y me dijo que ahora ya no había nada más. ¿Me podrías ayudar? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, pues sí que hay más. Es decir, que al final es lo que lo habíamos comentado antes, ¿no? En otra pregunta. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es, lo puedes solicitar tantas veces como quieras hasta que cumplas la edad de jubilación. Si la has cumplido ya no se puede hacer nada, pero si no la has cumplido aún lo podrías volver a solicitar. Pero antes de volver a solicitarlo es muy importante que veamos una nueva estrategia. Y esa estrategia tiene que pasar porque los informes médicos que tengamos acrediten, demuestren que estás en una situación peor de la que ya se juzgó en su momento. Porque si estás en la misma, cuando vayas a un tercer juicio te dicen, pero si esto ya se ha juzgado y este señor dice que tiene esto, no ha habido un cambio sustancial y por lo tanto ya le dijeron que no, te vuelvo a decir que no, ¿no? Es lo más normal. Y por lo tanto, lo que tenemos que demostrar en este nuevo procedimiento que pudieras hacer es que estás peor o que han aparecido nuevas patologías o que hay una situación distinta a la anterior que hace que ahora sí debieras tener derecho para una incapacidad permanente. Muy bien, y con esto lo dejamos, como siempre, con los agradecimientos. En este caso a Isabel del Prado, que dice 1000 gracias, a Tiago Hebreo, que dice buena información, y a Julio César Moreno López, que dice muchas gracias por todos sus aportes y por la transparencia. En definitiva, muchísimas gracias a todos por este vídeo y por la asistencia hasta este momento. Un abrazo enorme y que tengáis un feliz fin de semana.